El 30 de octubre de 1929, Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia, acompañados de sus hijos los infantes Don Jaime, Doña Cristina y Doña Beatriz, y el jefe del gobierno, General Primo de Rivera, inauguraron el pabellón que la región aragonesa había levantado para estar presente en el certamen iberoamericano. Al entrar en el pabellón, la rondalla de guitarras y bandurrias del maestro Calabia, vestidos a la usanza baturra, interpretaron la marcha real, siendo recibidos por autoridades de las 3 provincias de aquella región, así como el autor del pabellón Maño, Pascual Bravo. Con la inauguración de este pabellón, se concluyó el proceso iniciado un año y medio antes, cuando, en mayo de 1928, el representante del comité de la exposición, desplazado a Zaragoza, consiguió reactivar las acciones para que, el edificio que dicha región se había comprometido levantar en la muestra iberoamericana, iniciara las gestiones para su construcción. En el mes de julio, se acuerda encargar a la Sociedad Vías y Riegos S.A. la redacción del proyecto para el pabellón, y en octubre, es aprobado por los alcaldes y presidentes de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, el proyecto de un edificio de inspiración regional, de carácter provisional, valorado en 100.000 pesetas, diseñado por el arquitecto Pascual Bravo Sanfeliu, que se destinaría a turismo y exposición de objetos interesantes. Rápidamente, es comunicada esta decisión al comité de la exposición, que aprueba con urgencia los planos del mismo, rogando celeridad en su construcción. Para ello, se reservaron las parcelas 17 y 18 del sector sur, que tenían una superficie de 1.200 metros cuadrados, en la avenida de Venezuela, la actual Reina Mercedes, lindando a la derecha con el pabellón de las Islas Canarias, y a la izquierda, con el comercial de la empresa fabricante de chocolates, Matías López, frente a donde ahora se encuentra la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ocupando solo la mitad de este espacio. El autor del proyecto fue el mismo que diseñó el pabellón de España, para la Exposición de Artes Decorativas de París, de 1925, consistente en un palacete regionalista andaluz. Este mismo estilo popular fue el que utilizó Pascual Bravo para el pabellón aragonés, que, con gran maestría y equilibrio, diseña un edificio que algunos autores han visto en una revisión del neomudéjar aragonés, dentro de un espíritu deco, cuidando al máximo los detalles del diseño, con una traza racionalista impecable, limpio de elementos ornamentales. El resultado fue un edificio de paredes blancas, compuesto por prismas de impecable efecto volumétrico y escasa ornamentación, en el que sobresalían la torre, con líneas de ladrillos rojos en sus ángulos, proliferación de arcos en el ático, propios de la arquitectura regional aragonesa, y contrafuertes en los muros. De planta irregular, el edificio se distribuye en varios cuerpos de 1 o 2 alturas, estas últimas simuladas, alrededor de un patio. En la fachada, se inscribe la puerta de acceso mediante arco de medio punto, que se cerraba con una cancela de madera tallada, torneada y policromada. La escueta decoración se centra en el escudo de Aragón, bajo el que se encontraban los de sus 3 provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, y como único adorno, el dibujo en forma de cenefa que perfila el hueco de la puerta, diseñada por el autor, que se repite en distintos lugares del resto de fachadas. La cubierta de este cuerpo central era de teja a 4 aguas, con un alero muy pronunciado. A la izquierda de este cuerpo central, embutida, y algo retranqueada de este, se elevaba la torre mirador de planta rectangular, con cubierta de teja a 4 aguas, y alero también sobresaliente. Los ángulos de la torre se revestían con una ancha línea de ladrillo rojo, que continuaban en el zócalo y el perfilado de la ventana que se abría a los pies de esta, cerrada por una reja de cuidado diseño. Adosada, se situaba una nave perpendicular, con cubierta de iguales características, cuyo ático, a modo de galería, se abría exteriormente mediante arcos rebajados de formas mistilíneas.
Esta composición es muy semejante al de la casa del deán de Teruel. A los muros se les adosan contrafuertes y se les abren huecos para ventanas con dinteles de arcos de medio punto. La crujía de la derecha se adelantaba respecto al acceso principal y en ella se aprecian dos espacios. El primero es una galería baja abierta al exterior, mediante arcos de medio punto en toda su longitud, con contrafuertes en su muro exterior. El autor utiliza este elemento como característica decorativa del edificio. A continuación, se encontraba el segundo espacio, que lo constituía una nave, que interiormente acogía parte del claustro del patio como sala de exposiciones. En el eje opuesto al vestíbulo, se situaba tras el tramo de galería, una de las salas expositivas, que curiosamente se abría al exterior con huecos de ventanas de forma romboidal. A pesar de tener aprobado el proyecto y concedido el terreno, desde el mes de octubre de 1928, en enero del año siguiente, aún no habían empezado las obras. Estos retrasos, unido a la lentitud en su ejecución, hizo que el pabellón no estuviera concluido en el momento de la inauguración del certamen, retrasándose la instalación de los objetos a exponer hasta finales del verano, y su apertura hasta la indicada fecha del 30 de octubre de 1929. La zona expositiva del pabellón se articulaba alrededor de un patio cuadrado porticado, constituidos sus cuatro lados por el amplio vestíbulo, tras la entrada principal, y los tres restantes, por las naves de planta rectangular que lo rodeaban. El patio se circundaba por columnas de capiteles corintios, cuyos fustes estaban anillados con forma de zigzag. Y la galería alta la formaban grupos de tres arcos de cortina, sobre lisas columnas. El acceso al patio desde el vestíbulo se realizaba tras un arco de medio punto. En este lugar, se habían sustituido las columnas, por dos fustes sin capitel, a los que se le había añadido dos artísticos faroles. En las salas expositivas, se exhibían una gran cantidad de objetos cedidos por corporaciones civiles y religiosas, así como por entidades y particulares de toda la región. El recorrido se iniciaba en el vestíbulo, donde se hallaban la oficina de propaganda y los aseos, a izquierda y derecha. Le seguía el salón antiguo, y tras este, el que se llamó Salón Palafox. Se giraba a la izquierda y se accedía al salón de lectura, donde se hallaban expuestos documentos, y desde este, se pasaba al espacio de mayor extensión que se denominó Sala de la Virgen del Pilar. La salida al fondo de ella conducía a la galería del patio, y desde esta, se entraba en la Sala de San Jorge. Tras recorrerla, se salía al patio recorriendo parte de las galerías del mismo, para terminar el recorrido por el pabellón por los dos primeros salones y el vestíbulo. El salón antiguo estaba decorado con mobiliario sobrio, y bajo los arcos de medio punto, se situaron a ambos lados en hornacinas, los bustos de Goya y Ramón y Cajal, debidos al escultor Mariano Benlliure. Seguidamente, se hallaba el Salón Palafox, y a la derecha, también de Benlliure, se encontraba el busto de Agustina de Aragón sobre un cañón de la época de los sitios, conocido como el Viva Zaragoza, y que hoy día se expone en el Palacio de Montemuzo. Tras este, y como recuerdo de la Guerra de la Independencia, se mostraban la señera de la ciudad de Zaragoza, y banderines de las milicias zaragozanas, además de los retratos de la también heroína Casta Álvarez, y de Palafox, pintados por Marcelino de Unceta, uno a cada lado. La Sala de la Virgen del Pilar estaba cubierta por arcos apuntados que sostenían el artesonado del techo. En este lugar se podía venerar una imagen, reproducción exacta de la Virgen del Pilar en plata, realizada por el platero de la catedral, entre jarrones de jaspe del siglo XVIII. La Diputación Provincial de Huesca
envió para su exposición un grupo escultórico de alabastro, que representa la avenida Zaragoza de la Pilarica, del siglo XVII. Un San Pedro labrado en plata, y unas arquetas con ricas tallas en marfil y esmaltes de gran valor. En distintas vitrinas, se mostraban documentos del general Palafox, piezas de yacimientos arqueológicos, y objetos litúrgicos. En la nave del fondo del patio, se encontraba el Salón de San Jorge, presidido por un tapiz, con la imagen de San Jorge, de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, que sirvió de solio a los reyes de Aragón. Un tríptico de marfil de los Reyes Católicos, que fue utilizado como altar de campaña. Y en vitrinas, gran cantidad de documentos, una colección de diplomática medieval, libros de gran interés bibliográficos, además muestras de cerámica aragonesa, cuadros ibargueños. En la galería que rodeaba el patio, se exponían gráficos de la producción regional, del mantenimiento de carreteras, de productos agrícolas, y mapas de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, y la maqueta del pantano de la Sotonera, con una capacidad de 210 millones de metros cúbicos de agua embalsada. Durante la visita que la infanta Isabel, tía del rey Alfonso XIII, realizó a finales de noviembre, pudo contemplar las más de 200 fotografías de paisajes y monumentos del Alto Aragón, realizadas por Ricardo Compairé, que se encontraban colgadas por todas las dependencias del pabellón, por lo que recibió la medalla de oro de la exposición, por su inestimable trabajo para la representación aragonesa. Igualmente, el Jurado Superior de Recompensas de la exposición concedió a la Diputación de Huesca la distinción de Gran Premio por los objetos expuestos, y el alcalde de Zaragoza propuso a comerciantes, industriales y agricultores de las 3 provincias la posibilidad de dejar el pabellón aragonés como muestra permanente de los productos y manufacturas de la región, una vez clausurada la muestra. Sin embargo, las circunstancias sociopolíticas y el lugar del emplazamiento del pabellón dieron al traste con esta iniciativa, permaneciendo en pie el edificio hasta mediados de 1934, aunque en un estado lamentable, autorizándose entonces el derribo de este.